Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este conversatorio de la Ley REP y revisión de los futuros decretos supremos. Soy Cintia Rojo, subgerente de la Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile y tengo el agrado de participar en esta actividad, que gracias a la tecnología hemos podido extender no solo a nuestros socios de la Comisión Sur, sino también a todos los socios de SIQUIM, generando una gran convocatoria que valida el interés por este tema. Antes de presentar, les pedimos a todos los asistentes que por favor silencien sus micrófonos, como así también mantengan sus cámaras apagadas. Esto con la intención de no interferir en el audio del relator, y quienes quieran realizar sus preguntas pueden hacerlo a través del chat del webinar. Este conversatorio se dividirá en una presentación y luego un espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al señor Alejandro Navet Marceló, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, ANIR. Alejandro es ingeniero comercial, MBA y diplomado en marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es el gerente general de ANIR y desde el año 2009 ha estado vinculado al rubro del reciclaje. Participó en mesas de trabajo de gestores del medio ambiente, del Ministerio del Medio Ambiente, y fue vocero en la exposición de las conclusiones ante las mesas de las municipalidades y de productores. Fue miembro del Comité Operativo Ampliado para la elaboración del Decreto Supremo de Envases y Embalajes. Hoy es miembro del Comité Técnico para el Pacto del Plástico en Fundación Chile y del Grupo de Trabajo para la elaboración del Programa por una Industria del Plástico Sustentable y Sostenible en la Alianza del Pacífico. Además, integra el Comité Estratégico para elaborar la hoja de ruta de la economía circular para Chile del medio ambiente. Bienvenido, Alejandro. Hola Cintia, gracias por la presentación. Eh, Veo que somos más de 50 personas que estamos conectados. Agradezco la convocatoria. Voy ahora a compartir una presentación que yo espero tratar de hacerla entre 20 y 30 minutos para poder generar la mayor cantidad de conversación en esta hora que vamos a tener para poder realizarla. Me quiero gastar unos minutos, unos 3 a 5 slides, contando un poquito quién es ANIR, ¿ya? Yo soy Alejandro Navet, gerente general de la ANIR. ANIR hoy día está compuesto por 35 socios. La Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje partió el año 2013 con 9 socios y hoy día ya tenemos una representación de distintos gestores de residuos desde las consultoras que van hacia aguas arriba, hacia el ecodiseño y hasta empresas que terminan en la eliminación de un residuo que no es posible, por ejemplo, reusarlo, reciclarlo, compostarlo, generar una valorización energética o definitivamente terminan en la eliminación. Pero nosotros sí estamos en toda la gestión de residuos. Nuestro propósito siempre ha sido articular e impulsar y promover la recuperación de materiales reciclables en forma sostenible y siempre con la armonía y el equilibrio público y privado a lo largo de todo el país. Es verdad que tenemos una concentración en la región metropolitana, pero estamos haciendo todo lo posible para empezar ya a abarcar regiones del norte y regiones del sur. Tenemos una declaración de principio que tiene que ver con la jerarquía en el manejo de residuos. Siempre vamos a apoyar y velar porque se siga un orden jerárquico y trazabilidad de este manejo de residuos. Por lo tanto, siempre nosotros vamos a privilegiar la prevención en la generación de la basura y vamos a desincentivar la eliminación de ella. Es por eso que nosotros en el triángulo invertido, que siempre ha sido bien usado por el Ministerio de Medio Ambiente,
nosotros basamos nuestra declaración de principio y decimos que el séptimo recurso es aquel que logra a través del reciclaje y el compostaje hacer volver esa materia prima usada a materia prima reciclada para luego volver a introducirla en nuevo producto. Es por eso que nosotros hacemos todo lo posible porque no se elimine ni se confine, que no llegue, que llegue la menor cantidad de elementos usados a la eliminación, y también tratamos de que no pase hacia la valorización energética. Esto no quiere decir que nosotros no estemos de acuerdo con la valorización energética y la eliminación. De hecho, tenemos socios que trabajan en eso porque entendemos la lógica de la capacidad instalada para poder prevenir, reusar y reciclar y compostar. Y también existen ciertos componentes o materiales que no son posibles de reciclar, por lo tanto se tienen que trabajar para hacer, por ejemplo, una monomaterialidad, un envase de embalaje, la simplicidad de envase, o usar materias vírgenes o materias primas recicladas que puedan ser recicladas en el futuro. Hablado un poco de eso de ANIR, quiero hablarles un poco sobre dos reglamentos. Uno que tiene que ver con el 7 de mayo del 2020 se ingresó por primera vez en la Contraloría General de la República el Decreto Supremo que habla de las metas de recolección y valorización y otras obligaciones de envase y embalaje que los productores e importadores deberán manejar a través del tiempo. Y otra que se ingresó por sexta vez a la Contraloría General de la República el 3 de julio del 2020, que tiene que ver con un decreto supremo que regula el movimiento transfronterizo de residuos, en el entendido que los importadores y productores, cuando tengan que formar sistemas de gestión, podrán licitar no solamente la valorización de estos residuos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, partiendo con envase y embalaje, es sumamente importante que se entienda que los importadores y los productores de envases y embalajes tienen la posibilidad de hacer sistemas de gestión colectivo, es decir, se pueden juntar productores que tienen envases y embalajes con contenido, ¿cierto? Y que han sido vendidos en el territorio nacional o han sido importados hacia el territorio nacional, en dos o más productores se pueden unir para formar el sistema de gestión. Ahora, el Decreto Supremo de Envases de Embalaje hace una distinción sobre la cantidad de productores que se pueden juntar y dice que un gran SIC es aquel que está conformado hasta sobre 20 productores. Entonces identifica un sistema de gestión menor a 20 y un sistema de gestión colectivo mayor a 20. Y esto lo hace porque hay ciertas condiciones que le pone a un sistema de gestión colectivo menor a 20 y un sistema colectivo que es un gran SIC sobre 20. Y también permite que productores o importadores puedan hacer un sistema de gestión individual, es decir, hacer la gestión por sí solo y contratar a gestores que puedan hacerle su gestión de reciclaje o valorización energética. El decreto habla de una figura que se llama consumidor industrial. El consumidor industrial es aquella empresa que consume los contenidos que tiene ese envase de embalaje y producto de esto genera ingresos, ¿ya? Este consumidor industrial, que no es un productor y no es un importador, es aquel que genera el residuo, puede, por el Decreto Supremo, hacer su propia gestión de residuos, ¿ya? La condición es que este consumidor industrial, si quiere hacerlo por sí solo o contratar a un gestor en forma individual, tiene que, primero que todo, informar que lo va a hacer por sí solo, porque si lo hace por sí solo, el sistema de gestión, es decir, el importador y el productor, no se haría responsable de los residuos de la gestión de este consumidor industrial. Lo importante sí es que
si el consumidor industrial decide hacerlo por sí solo, está obligado a informar la gestión que hace y tiene que declarar esto al Ministerio de Medio Ambiente y adherirse a algún sistema de gestión con la información que él está reciclando, de tal manera que esa información se considere como meta de algún sistema de gestión colectivo o individual. Luego vienen una serie de definiciones de envase que quiero definir como domiciliarios o no domiciliarios. ASICIM está generalmente en el no domiciliario, ¿ya? Entendiendo que el domiciliario es aquel envase que se produce en los domicilios y genera una persona natural. Y el domiciliario obviamente es comercial, industrial, de las fábricas. Divide también los envases en primario, secundario, terciario y de servicio. Primario son los que están en contacto con el producto, el secundario es el que envuelve el primario, el terciario es el que envuelve el secundario al primario, y servicios son todos aquellos que se generan por una sola vez, que están ligados al arriendo y a la expedición de Internet, envío por Internet. Y también los divide en agroindustriales y peligrosos, ¿ya? Ahora, yo quisiera también decir que existen envases que lo definen como retornables, aquellos que pueden ser usados más de una sola vez para su mismo uso, para su mismo contenido. Entendiendo esto, me gustaría definir bien qué significa un envase agroindustrial. El decreto lo dice como aquellos envases que contienen plaguicidas, fertilizantes, bioestimulantes y otros similares que se utilizan en la industria agrícola. Luego, decir que define envases con sustancias peligrosas, aquellos envases que contienen sustancias peligrosas, según la definición que contempla el Decreto Supremo 43 del 2016 del MinSal, que aprueba el reglamento de almacenamiento y sustancias peligrosas o el que lo reemplace. Y en tercer lugar, determinar que los envases retornables o reutilizables son aquellos envases que cumplen con un número mayor a un ciclo o rotaciones en los que son rellenados en forma industrial o usados por un productor para el mismo propósito para el que fueron originalmente concebidos. En adelante, indistintamente también envases reutilizables. El Decreto Supremo le pone metas solamente a aquellos envases industriales y peligrosos no reutilizables. Es decir, si un productor o importador tiene un comprobado circuito o sistema de determinación para el reusable y son comprobados, eso no está dentro de su meta. Ahora es importante decir que el Decreto Supremo determina que existen distintos tipos de envase y los define como de cartón, metal, papel, cartón para líquidos, metal, papel y cartón, plástico y vidrio. Y entiende que para definir qué tipo de envase es, tiene que estar sobre el 85% de su composición hecho por el material determinado para poner la meta. Ahora, si hay menos del 85%, por ejemplo, un envase que tiene, por ejemplo, metal y plástico, entonces se pondría en las dos categorías para poner la meta, ¿ya? Es importante también definir que el decreto dice que todo lo que es cartón para líquidos y vidrios, independiente de la generación, si es domiciliaria o no domiciliaria, se van a considerar domiciliarios, ¿ya? Es decir, si yo tengo una fábrica que se toma una bebida en botella de vidrio o un jugo y sale de ahí, no es industrial, es domiciliario. Y para metal, papel y cartón y plástico sería domiciliario e industrial. Entonces, aquí les puse un ejemplo de las metas de recolección y valorización no domiciliarias para las categorías de producto de metal, cartón y plástico. Es importante decir que el decreto dice que la meta de recolección es igual a la de valorización, ¿ya? En otros decretos hace un reconocimiento a la recolección y acopio y de valorización diferenciada, pero aquí las iguala. Por lo tanto, en la práctica existe una sola meta que se comprueba en la valorización. Entonces aquí dice
que básicamente los productores importadores, a través de la formación de sistemas de gestión colectivos, Gran SIC o individual, van a hacerse cargo de un 23% de los envases que tienen metal, ya sean peligrosos, agroindustriales o no peligrosos. Y al cabo de 9 o más años tienen que recolectar y reciclar 70% de esos envases y embalajes. Para plástico parten 48, para cartón parten 48 y terminan en 85, y para plástico parten 13 y terminan en 55. Importante también decir que este decreto impone una facilidad para los primeros 4 años, es decir, para las metas que están en los primeros 4 años, de poder generar la recolección y la valorización del 100% de las metas, tratando de subsidiar con otra categoría. Es decir, si yo soy un importador y exportador que tengo los 3 tipos de envase y embalaje, pero yo tengo una facilidad para recolectar de metal, yo podría entonces la cantidad de toneladas que tengo en metal, cartón y plástico para el primer año, poder hacerla solo con el metal, ¿ya? O al revés, si tengo la facilidad de recolectar el plástico, hacerlo con el plástico. Recuerden, por favor, que aquí no están considerados todos aquellos envases de metal, por ejemplo, que se usan harto, y de plástico para residuos peligrosos que son reutilizables o reusados, ¿ya? Porque eso no está dentro de la meta de valorización. Entonces, siguiendo la misma línea, habla un poco que las metas de valorización se podrán cumplir únicamente a través del reciclaje material de los residuos. Es decir, le impone a los productores e importadores que sea solo el reciclaje material la valorización usada para los envases y embalajes. Y en el caso de reciclaje material, los residuos se entenderán valorizados cuando sean sometidos a un proceso productivo en el que se usen dichos residuos en reemplazo de un insumo o materia prima virgen. Es decir, si yo tengo un envase de plástico que tiene un contenido, por ejemplo, aceite y lubricante, y yo recolecto esto, lo lavo, lo trituro y se forma un pellet de materia prima reciclada, solo se entiende valorizado cuando ese producto es vendido y reincorporado en un producto nuevo, ¿ya? Reemplazando la materia virgen de plástico que fue confeccionado por primera vez, por ejemplo, ese envase de aceite y lubricante. Por otro lado, sí permite excepcionalmente que los residuos de envases de sustancias peligrosas y los envases agroindustriales puedan ser sometidos a cualquier operación de valorización. Aquí la palabra tramposa es excepcional, por lo tanto requiere una autorización, ¿ya? Se entiende que la dificultad de envases que contienen sustancias peligrosas y agroindustriales en términos de generar solo el reciclaje material y se entiende y se incorpora en el decreto. Ahora, tratándose del coprocesamiento o la valorización energética, los residuos se entenderán valorizados al momento de ser recibidos por el valorizador energético. Por lo tanto, nosotros entendemos que los sistemas de gestión, a través de sus planes de gestión presentados al Ministerio del Medio Ambiente, deberán solicitar de no poder hacer el reciclaje material, la excepción de esto, ¿ah? Ahora, llevando esto a los sistemas de gestión de envases y embalajes, específicamente de sustancias peligrosas y o agroindustriales, el decreto le da la posibilidad a estos sistemas de sustancias peligrosas de gestionar para la recolección y la valorización exclusivamente en los residuos no domiciliarios de alguno de estos tipos de envases. Es decir, le dice a todos los importadores y productores de estos tipos de sustancias que están en los envases de poder juntarse y hacer un sistema de gestión no domiciliario específico, de tal manera de solucionar sus propios problemas. Entendiendo que los sistemas de gestión domiciliarios no peligrosos o no domiciliarios no peligrosos
van a empezar a recolectar y a valorizar los envases efectivamente de facilidad, de fácil recolección, de facilidad en el pretratamiento, en el lavado. Por lo tanto, estos no tendrían ningún incentivo en recolectar las sustancias peligrosas o limpiar, por ejemplo, las sustancias. Por ejemplo, una lata de aerosol o una lata de pintura en que tenga que limpiarse y removerse. Ningún sistema de gestión domiciliario o no domiciliario de no peligroso está incentivado a poder hacerlo porque le sale más caro. Por lo tanto, el decreto le da la posibilidad de juntarse y hacer la especialización. Ahora bien, pero entendiendo también las complejidades que esto, el decreto le da la posibilidad a un sistema de gestión colectivo o no colectivo, como quieran, no domiciliario de sustancias peligrosas, hacer convenio con sistemas de gestión de envases no domiciliarios no peligrosos. El entendido de que el que está haciendo el no peligroso, ¿cierto? Va a ser muy especialista efectivamente en aquellos envases que Axiquim o cualquier productor importador también trae, que no solamente tienen contenidos peligrosos. Y van a poder hacer convenios entre estos dos sistemas, es decir, el no domiciliario, que es peligroso, y el no domiciliario, que no es peligroso, para el cumplimiento de las metas. Eso en cuanto a envases de embalaje. Y ahora en cuanto al reglamento de Contraloría General de la República del Movimiento Transfronterizo, les quería contar un poco que el artículo 8 de la Ley 20.920 dice que se prohíbe la importación de residuos peligrosos para la eliminación en Chile. Sin embargo, el decreto de movimientos transfronterizos de residuos también lo dice. Dice, se prohíbe la importación de residuos peligrosos para la eliminación, habiendo la capacidad técnica nacional. Por lo tanto, tanto la ley 20.920 como el reglamento de movimientos transfronterizos dan un espaldarazo de tal manera de que no se pueda generar la importación ni la exportación de residuos peligrosos para la eliminación. Siguiendo la misma línea, el artículo 8 de la ley 20.920 dice que la importación de residuos peligrosos para su valorización en Chile solo será autorizada si se acredita ante el Ministerio de Medio Ambiente que esos residuos, van a ser efectivamente valorizados en Chile y el gestor tenga una resolución de calificación ambiental que habilite para este efecto. Ahora bien, el movimiento transfronterizo de residuos expresa que se autoriza la exportación de residuos peligrosos para la valorización si es que el exportador, es decir, ¿por qué hablo de esto? Porque un sistema de gestión va a tener que resolver sus problemas licitando la valorización material de reciclaje, ¿cierto? Nacional o internacional. Por lo tanto, el sistema de gestión tiene que saber que sí va a poder exportar siempre y cuando acredite que el destinatario internacional está autorizado conforme a la regulación aplicable internacional, que dichos residuos, el sistema de gestión tiene que comprobar esto, que dichos residuos serán sometidos a un manejo ambientalmente racional, es decir, que no vayan a ir a ser incinerados, que existan, se respeten los tratados en un país que sea miembro de la OCDE, de la Comunidad Europea y de Liechtenstein. Es importante esto porque no se va a poder exportar para valorizar a cualquier país, solamente a esto. Ahora, lamentablemente, el Decreto Supremo del Movimiento Transfronterizo, sin perjuicio de esto, de la exportación para la valorización, expone que una delegación a los decretos supremos de productos prioritarios de residuos peligrosos, decidir en ellos, es decir, decidir en el decreto supremo de batería, de aceite lubricante, de pilas o de cualquier componente eléctrico electrónico futuro que tenga peligroso, si realmente se va a poder exportar para la valorización. Entonces dice, sin perjuicio de lo anterior, para la valorización de residuos peligrosos, de los productos prioritarios referidos a la ley 20.920, se determinarán los decretos supremos que establecen metas de recolección y valorización.
y otras obligaciones. ¿Ah? Entonces, estos decretos futuros podrán prohibir la exportación para la valorización cuando exista en el país capacidad técnica para valorizarlos de acuerdo a un manejo ambientalmente racional y eficiente, o podrán autorizar su exportación conforme a la regla general establecida en el inciso anterior. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los productores e importadores tengan que crear los sistemas de gestión, y un decreto supremo futuro, por ejemplo, de aceite y lubricante, exprese que no puede exportar un residuo de producto prioritario de aceite y lubricante o de otros que vengan futuro, van a tener que pedir autorizaciones. Y cuando se prohíbe la exportación, entonces el precio internacional se desregula y pierde competitividad. Y esto hace más caro la gestión que tengan que pagar los sistemas de gestión. ¿Ah? Y ahí existe un riesgo de monopolización, concentración de la gestión de reciclaje en el país, dado que no se regula con el precio internacional. Finalizando, quería contarles que ANIR es una asociación gremial que está preocupada efectivamente por el reciclaje, pero está también comprometida con las 9R y recibimos un premio internacional del Bureau of International Recycling como las 100 empresas más importantes del mundo que incentivan el reciclaje. Entendiendo esto, entonces, no sé, empezamos a trabajar sobre las preguntas y respuestas. Alejandro, en este caso no hemos recibido en estos momentos alguna pregunta. Invitamos a nuestros asistentes si es que desean hacer alguna consulta, ya sea por el chat o incluso podrían activar su micrófono. Ya, ok. Mira, por acá tenemos una consulta. Cuando el consumidor industrial decide hacerse cargo de los residuos, ¿el productor debe hacer control de la gestión? No. Cuando el consumidor industrial se hace cargo de su propio residuo, eh, está obligado a informar al Ministerio de Medio Ambiente y está obligado también a ceder de alguna manera la información de su gestión con algún convenio con un sistema de gestión. Por lo tanto, perfectamente podría ese sistema de gestión, perdón, ese consumidor industrial adherirse a un sistema de gestión colectivo o a otro sistema de gestión colectivo como quisiera, ¿ya? Eso abre bastantes puertas a la relación que puedan tener los consumidores industriales con los sistemas de gestión y al interés que tengan los sistemas de gestión colectivos de captar esa información para su cumplimiento de meta. ¿Ah? Ok, perfecto. Ahora, ¿qué decisión? O sea, de alguna manera siempre me preguntan, un consumidor industrial, ¿qué incentivo tiene de hacerlo por sí solo? Bueno, el incentivo tiene que ver con la factibilidad económico de la gestión. Si a ese consumidor industrial le sale más económico generar su propia gestión que lo que le ofrece el sistema de gestión cobrándole, indudablemente el consumidor industrial va a querer hacerlo por sí solo porque tiene un beneficio económico. ¿Ya? Lo que no quita la responsabilidad de ese consumidor industrial de informar que realmente lo está haciendo e informar al sistema de gestión que realmente lo está haciendo. Perfecto. Estimados, ¿alguna otra consulta? Es el momento de poder hacer nuestras preguntas. Acá nos llegó otra. El movimiento transfronterizo solo se refiere a residuos peligrosos. ¿Y qué pasa con la exportación de residuos no peligrosos? Deja bastante libre a los residuos no peligrosos, entendiendo que no tienen ningún problema para la exportación. Hay ciertas reglas solamente de aduana, pero los movimientos transfronterizos peligrosos sí los limita constantemente. Ahí están bastante bien regulados. Perfecto. Si También es una actividad, importante, perdón sí, Alejandro, sí, continúa, por favor. también es importante entender que la ley 20.920 a través de un simple decreto puede ir agregando nuevos productos prioritarios, ¿ya? Entonces,
Si bien es cierto, hoy día estamos con envases de embalaje, electroelectrónicos, pilas, neumáticos, baterías, perfectamente podría aparecer un nuevo producto prioritario que tenga referencia, por ejemplo, a algún residuo peligroso, y entonces sí se puede limitar la exportación para la valorización. Perfecto. Otra consulta. Si una actividad industrial utiliza envases, entendamos maxisacos, pallet u otros, para el manejo interno de los productos, pero no los coloca en el mercado, ¿está sujeto a metas o alguna obligación de la red? Hay que saber entender qué significa ponerlo en el mercado. En realidad, la ley habla de enajenarlos. Eso no significa no necesariamente venderlos, sino también usarlos. Se tiene que hacer cargo de todos los tipos de envases y embalaje que se usan. Entonces, si uno lo usa internamente, de alguna manera alguien lo tuvo que haber vendido, ¿cierto? Por lo tanto, sí están afectos a la responsabilidad extendida del productor. Ok. De acuerdo a la presentación, ¿los envases de pesticidas y biocidas serían considerados no peligrosos? No, o sea, si tienen contenido peligroso, son peligrosos, ¿ya? Porque tienen que tener un pretratamiento, por ejemplo, triple lavado, necesita triturado o valoración energética. Si tienen un contenido peligroso, a ver, los envases no son peligrosos, si son, lo que pasa es que hay que hacer una buena gestión sacándole el contenido peligroso. Por lo tanto, todos los aerosoles, pesticidas y ese tipo de cosas, sí son envases que tienen sustancias peligrosas. Por lo Ok, tanto, se tienen que considerar así. perfecto. Otra consulta. En el caso de una empresa que vende productos químicos en envases, entiéndase tambores, ¿tiene la obligación de hacer retiro de estos envases vacíos desde el cliente para su disposición? Esa es la primera consulta. Y otra consulta, estos envases cuando son puestos por primera vez en el mercado, se deben declarar anualmente en la ley REP? A ver, la primera pregunta, si ese cliente, perdón, si ese proveedor le entrega esos envases con algún líquido y es el primero que lo pone en el mercado, sí se tiene que hacerse responsable de ellos a través de algún sistema de gestión, ¿ya? Y es el sistema de gestión que tiene que buscar un mecanismo de recuperación de los envases y embalajes. Ya no es que sea el mismo productor, es el sistema de gestión que tiene que proveer de un sistema. Pero indudablemente los que pueden hacer un sistema de gestión colectivo o individual son los mismos productores y por lo tanto son ellos los que están financiando al sistema de gestión. ¿Cuál es la Perfecto. segunda pregunta? Indicaba, bueno, y otra consulta de estos envases cuando son puestos por primera vez en el mercado se deben declarar anualmente en la ley REP. Exactamente, todos los productores ya tienen que estar declarando en el sistema REP cuando se ponen por primera vez. Todas las importaciones y todas las ventas nacionales tienen que estar ya siendo declaradas. Perfecto. Otra consulta, ¿el decreto supremo de envases y embalajes cuándo entraría en vigencia? ¿Hay alguna fecha estimada? A ver, entró a Contraloría hace poco. En general, Contraloría no se demora menos de 6 meses. Si esto no hubiese ningún requerimiento en Contraloría, ninguna corrección, se espera que más o menos en un año pudiera estar publicado. La verdad, esto no ha ocurrido en neumáticos, no ocurrió en movimientos transfronterizos, no ocurrió tampoco en el decreto procedimental, ¿no? De hecho, neumático lleva prácticamente 2 años esperando en movimientos transfronterizos del 2017. Entonces, para que la ley, pues para que la implementación esté hecha, podrían ser entre 1 y 3 años. Perfecto. Y aquí nos piden aclarar un tema en relación a las fechas. Se menciona que se debe informar al año anterior a la entrada en vigencia el sistema de gestión del cual se va a participar. Para el plan de gestión, 31 de mayo del año anterior, ¿cuándo sería eso? Una vez publicada la ley, o sea, el decreto, los sistemas de gestiones tienen un año para implementarlo, ¿ya? El sistema de gestión, ¿ya? No recuerdo bien exactamente cuándo tienen que presentar el plan de gestión, pero lo primero, un sistema de gestión colectiva tiene varios requisitos. El primero, un año después,
tienen que estar presentados. Por ejemplo, que los organismos competentes de libre competencia tienen que dar el vamos a los estatutos del sistema de gestión. Una vez que esté hecho eso, tienen que presentar el plan de gestión al Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Entonces, por los sistemas de gestión que yo he conocido, me han dicho que hay que ya empezar a trabajar en esto porque son situaciones y etapas muy complejas que hay que ir pasando, ¿ah? Por lo tanto, cuando habla del año, habla de que tiene que estar presentados los estatutos hechos para presentar el sistema de gestión, el plan de gestión. Perfecto. Otra consulta. ¿Cómo o quién certifica que un envase de sustancias peligrosas estaría descontaminado? Es una muy buena pregunta, ¿ah? Hoy día los gestores van a tener que hacer eso, de alguna manera van a tener que comprobar que efectivamente están eso, y para eso se requiere normativa en el INN, por ejemplo, de poder verificar que efectivamente los envases de embalaje están realmente descontaminados. El sistema agrícola ya tiene un triple lavado y un procedimiento aprobado por el MinSal de lavado para que vayan a las empresas de reciclaje para poder ser triturados. Ahí hay un gran debe que se tenemos que ir trabajando a través del tiempo. Perfecto. Otra consulta. Envases de madera no entran en las metas, por ejemplo, pallet, cajones importados. ¿Esto no debería declararse en el REDSE? Mira, el Decreto Supremo de Envases y Embalaje no tiene específicamente puesto una meta para los envases y embalaje de madera, pero sí tiene la obligación de informar la cantidad de envases y embalaje que entran al mercado y también las que se están gestionando, ¿ya? Entonces los productores e importadores a través de los sistemas de gestión van a tener que hacerlo. Eso es la obligación de informar. Perfecto. Posiblemente en el futuro se regule también el envase dependiendo de la información que traiga, entendiendo que, por ejemplo, los sectores de la minería, por ejemplo, usan mucho de estos envases y otros sectores también, y están siendo acopiados sin ninguna regulación. De acuerdo. Nos consultan qué es lo que deberíamos entender cuando dicen puestos en el mercado por primera vez. ¿A qué se refiere? Puesto en el mercado importado, ¿sí? Por primera vez que ingresa al mercado nacional. Y si es fabricado en Chile, cuando este empiece a usarse. Ok. Si una empresa se dedica a lavar y reacondicionar contenedores plásticos como bidones, IBC u otros, ¿qué obligaciones debe cumplir respecto de la ley REP? O sea, una empresa gestora que hace pretratamiento, lavado, limpieza, reparación, son de alguna manera los que van a dar el servicio a los sistemas de gestión para su pretratamiento. Por lo tanto, ellos lo único que tienen que cumplir es tener todas las reglas al día en términos de patente comercial, patente municipal, permiso CEREMI de salud y ser autorizado y registrado en los portales del Ministerio de Medio Ambiente para que los sistemas de gestión los identifiquen como gestores autorizados. Perfecto, Alejandro. Bueno, con esto estamos dando por finalizada este conversatorio. Queremos agradecer, Alejandro, el tiempo que nos has entregado. Si quedan preguntas que vayan quedando, porque me están llegando unas últimas, ¿tenemos tiempo para poder hacerlas? Y tenemos 10 minutos más, adelante. Excelente, buenísimo, muchas gracias. Nos indican, si un productor importa una materia prima con contenido de material reciclado para la producción de un envase, embalaje, ¿cumpliría con alguna meta de reciclaje? A ver, ¿puedes repetirme la pregunta? No la logré entender. A ver, si un productor importa una materia prima con contenido de material reciclado Ya. para la producción de un envase o embalaje, ¿cumpliría con alguna meta de reciclaje? No, porque a ver, las metas son para productos puestos en el mercado, ya entendiendo que independiente que estos productos sean confeccionados, por ejemplo, 100% compostable o 100% con material reciclado, siguen siendo envases que tienen que ser, eh,
que tienen que ser gestionados en su término de vida con la responsabilidad extendida del productor. Por lo tanto, independiente de la materia con la cual fueran confeccionados o diseñados, aunque sean sustentables, tienen que ser recolectados nuevamente para hacer el circuito de la economía circular. Por lo tanto, no hay ningún incentivo a la incorporación de materia prima. Perfecto. La última pregunta que vamos a hacer dice, en la recuperación de plásticos como materia prima, ¿existe una regulación o norma que indique el uso de esta materia prima reciclada, fabricación de artículos de uso O sea, humano? ya, que es importante porque para hoy día se usa hace mucho tiempo el R plástico, independiente del polímero, que se usa para la confección de envases y embalajes secundarios o terciarios. En el mundo ya se usa materia prima reciclada para envases de un solo uso para bebidas o alimentos. De hecho, existen hoy día algunos que ya se usan para exportar berry y ese tipo de cosas. Creemos nosotros que en Chile no hay ninguna problemática para poder usarlo. Lo importante sí es que se requiere una normativa para la tranquilidad de todos, en términos de que esos materiales en base a embalaje que hayan tenido sustancias peligrosas, efectivamente no la contengan, ¿ya? En ese sentido, yo diría que sí falta una regulación con respecto a eso. Y esa regulación tiene que ver es cómo yo hago que ese envase teniendo sustancias peligrosas, al usar un procedimiento de tratamiento, de prelavado u otros tipos ¿cómo se llama?, de manejo ambiental para que no sea peligroso, se transforme en no peligroso. Ahí necesitamos hacer regulaciones. Perfecto. Alejandro, las últimas 4 preguntas que llegaron ahora para ¿Ya? poder aprovechar tu tiempo. Dice, ¿no existiría impedimento en la ley REP de que la propia empresa que utiliza el envase lo reacondicione, por ejemplo, lavado, cumpliendo las regulaciones al respecto? Efectivamente, eso sería reusar un envase, por lo tanto no habría ningún problema en hacerlo. Lo importante es efectivamente ser un consumidor industrial en que no está regulado porque es un reuso. Ahora tiene que efectivamente comprobar que es un reuso. No puede ser, mira, yo digo reuso y la verdad no lo hago. Tiene que ser comprobable. Perfecto. Nos indican, si la valorización se materializa solo cuando reemplaza otro producto, se entiende que nos sirve solo con reducir o chipear los plásticos del envase, ¿correcto? Efectivamente, porque si no tendría inventario terminado en la planta de reciclaje, todo chipeado, pero nunca usado. Por lo tanto, tiene que ser reincorporado en un nuevo producto. Perfecto. Si se valorizan neumáticos fuera de uso, ¿se debe declarar en la ley REP y hacer el sistema de gestión completo? Otra vez, por favor. Otra vez. Si se valoriza neumáticos fuera de uso, Sí. ¿se debe declarar en la ley REP y hacer el sistema de gestión completo? O sea, solamente los productores que venden neumáticos en Chile, o los importadores en este caso, porque prácticamente todo se importa, son los que tienen que hacer los sistemas de gestión y son los sistemas de gestión de que tienen que resolver la valorización, ¿ya? Ahora, si existe un gestor que actualmente ya está valorizando eso, si no tiene si no ha sido licitado por el futuro sistema de gestión, el sistema de gestión nunca va a poder adquirir esa meta que ese gestor está haciendo por libre mercado. No sé si respondí bien, pero Pero podemos ahondar a ya. posterior por Ujú, correo electrónico, no hay problema. ya. Otra pregunta, si los envases reutilizables no entran en las metas, ¿por qué se pide informar al año anterior las toneladas que hayan adquirido y comercializado y hacen referencia al artículo 10?
O sea, es importante definir del total de mercado, ¿cierto? Cuánto es reusado y cuánto es desechado para ser reusado, perdón, reciclado o valorizado energéticamente. Porque si no existe eso, no sabemos cuál es la porción de reuso y la porción de valorización. Entiendo yo que va por ahí va la lógica. Ujú. Si vendo un producto en IBC, lo pongo en el mercado, luego lo recupero desde el cliente. Si vuelvo a condicionar el envase con producto y lo pongo en el mercado, ¿debo volver a declararlo? Ya, claro, entiendo la pregunta, entiendo la pregunta. Es una pregunta súper compleja porque tiene que ver con la trazabilidad y no la duplicación de la información. Yo creo que es una respuesta que tenemos que ir dando a través del tiempo y van a ser consultas públicas que van a tener que hacerse en el Ministerio de Medio Ambiente y cuál va a ser el software o el sistema que va a determinar eso. ¿Ah? Para eso se requiere muchas cosas, por ejemplo, que el envase de embalaje que ha sido recuperado para no ser declarado nuevamente, tiene que tener algún sensor, tiene que tener algún sello que indique las veces que ha sido reusado, ¿me entiendes? Porque si no, no tendría que ser declarado nomás. Ok, perfecto. Bueno, y con esta respuesta a esta última pregunta damos por finalizado este conversatorio de Ley REP y visión de los futuros decretos supremos. Si queda alguna consulta pendiente, la vamos a Ujú. hacer llegar a través de, lo responderemos por correo electrónico de manera interna. Agradecemos tu participación, Alejandro. Muy interesante tu presentación y vamos a pedirle a los asistentes que puedan prender su cámara para poder tomar una fotografía en conjunto.